Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Que seguimos avanzando y avanzando, los días siguen pasando y ya hemos culminado también con nuestra primera unidad. Estamos con el contenido de segunda unidad. Para hoy nos toca trabajar el tema de potencial eléctrico a distribuciones de carga, pero vamos a hacer un cambio. Porque se recuerdan que el último día de clases pues ya vimos cómo se calcula el potencial eléctrico debido a distribuciones de carga continua. Pero es un tema que no es muy difícil. Ustedes pueden ver el tema de que pues, al final solamente hay que integrar, ni siquiera hay que sacar componentes como el campo eléctrico. Y prefiero cambiar este tema a algún tema que creo que es un poquito más importante, que es el movimiento de cargas. Mediante métodos energéticos. Y precisamente ese va a ser el tema entonces que vamos a trabajar. Ven, hice un cambio aquí porque creo que es un poquito más útil ese tema. Entonces trabajemos con ese tema. ¿Qué hemos estado trabajando? Pues hemos visto cómo el potencial eléctrico es una forma de poder describir una propiedad del espacio alrededor de una carga. Nos define la cantidad de energía potencial eléctrica por cada coulomb que nosotros coloquemos en ese punto. ¿Sí? Es una forma más fácil de poder representar energías potenciales eléctricas. Entonces, ahí está. Vamos a borrar esto de aquí, que creo que no estaba bien. Ahí está. Entonces, hoy que es 28, estamos terminando mes del 2022, trabajamos con movimiento de cargas. Con energía. Vamos a recordar unos elementos que hemos estado trabajando. Para empezar, se recuerda que hemos visto que las partículas con carga se van a mover en cercanías de otras cargas. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una carga negativa, una positiva, y aquí una carga negativa, cuando yo coloque una carga positiva en esta posición, pues esta hacia dónde se va a mover. ¿Quién me decía? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Excelente, muy bien. Derecha. Hacia la derecha. Excelente. ¿Qué va a ser la dirección de algo que llamamos campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Este espacio en el que pueden interactuar cualquier tipo de cargas generado por las cargas de las barras se conoce como campo eléctrico. ¿Se recuerdan que dijimos que el campo eléctrico se relaciona con el campo gravitacional? Les dice a las masas dónde moverse, ¿no? El campo gravitacional, yo tengo mi celular aquí a la mano, pues lo pongo a cierta altura y lo suelto, pues cae para abajo, ¿no? Le dice la línea de campo gravitacional a dónde moverse. Lo mismo el campo eléctrico, le dice hacia dónde se tiene que mover la carga. El día que estábamos trabajando los temas de potencial eléctrico, vimos que, o recordamos más bien, que los objetos que van moviéndose dentro del campo gravitacional están perdiendo energía potencial gravitacional porque pues pierden altura, ¿no? Lo mismo pasa en partículas dentro de campos eléctricos. Cuando los campos, las cargas positivas se están moviendo dentro del campo eléctrico, están perdiendo energía potencial eléctrica porque van ganando velocidad. Entonces, pues es obvio que nosotros hemos aprendido que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces, el objeto está cediendo energía potencial eléctrica para convertirla en energía cinética, para que la partícula se mueva más y más rápido, ¿no? Entonces, tengo la seguridad de que como la energía va disminuyendo en la dirección del campo eléctrico, entonces el potencial eléctrico, ¿sí?, va disminuyendo en esa dirección y eso estaría yo seguro entonces que en la placa positiva tenemos un potencial mayor y en la placa negativa tenemos un potencial menor. Este símbolo que estoy agregando aquí no indica pues positivo o negativo, potencial positivo o negativo, sino únicamente estoy diciendo que aquí hay un mayor potencial que aquí. ¿Sí?
Hay un mayor potencial que acá. Obviamente, pues funcionaría negativo, ¿no? Que estoy indicando que hay un potencial positivo y aquí uno negativo, indicando pues que aquí había más y aquí hay menos. Por lo tanto, la diferencia de potencial se calcula como el potencial final menos el potencial inicial. De tal manera, entonces, que como este es el final, aquí llegó la partícula con carga, ¿no? Aquí está la partícula con carga. En este caso particular, esto sería el final y esto sería el inicial, dándome aquí que el potencial menor menos el potencial mayor, ¿sí? Me daría algo que es menor que cero, porque en el final hay menor potencial. Entonces, cuando tenemos una partícula con carga positiva, cuando es más Q en un campo eléctrico, entonces la diferencia de potencial siempre va a ser negativa. Pero ¿qué pasa si tenemos una carga negativa? Bueno, las cargas negativas se mueven en la dirección contraria a la que indica el campo. Por lo tanto, las cargas negativas se moverían aquí, indicándome entonces que se está moviendo en un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial. Por lo tanto, si la carga es negativa, si es menos Q, en un campo eléctrico, entonces la diferencia de potencial va a ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque la partícula se movió de este punto a este punto, del punto 1 al punto 2. En el punto 2 su potencial es mayor y en el punto 1 su potencial es menor. De tal manera que cuando reste el potencial final, que es mayor, al potencial inicial, que es menor, pues me va a dar un número positivo. Entonces tomemos en cuenta esto. Las partículas con carga positiva en un campo eléctrico siempre se van a mover en la dirección en la que la diferencia de potencial sea negativa. Mientras que si tenemos una carga negativa, movimiento en un campo eléctrico, pues se van a mover de tal forma de que la diferencia de potencial siempre va a ser positiva. Van aumentando su potencial. Mientras que las cargas positivas van disminuyendo su potencial. ¿Estamos? Tomemos en cuenta eso entonces, para poder trabajar algunos ejemplos que tengo preparados para ustedes. Además de esto que tenemos que tomar en cuenta, pues como vamos a utilizar métodos energéticos, se recuerdan que la energía se conserva, por lo tanto la energía al inicio tiene que ser igual a la energía al final. Como solo vamos a considerar energías potenciales eléctricas y energía cinética, pues yo podría escribir aquí que la energía cinética al inicio o la energía potencial al inicio tiene que ser igual a la energía potencial cinética al final más la energía potencial al final. Pero esta energía potencial pues es eléctrica. Si reacomodo las partículas, o las ecuaciones aquí, para el análisis de las partículas posteriores, aquí me quedaría 0 es igual a K final menos K inicial más energía potencial eléctrica al final, menos energía potencial eléctrica al inicio. Vean que lo único que hice fue pasar estas dos al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, aquí me quedaría 0 es igual. Esto, K final menos K inicial, no es nada más que el cambio en la energía cinética. Entonces aquí tengo delta K. Más U final menos U inicial, pues aquí tengo delta U, el cambio de energía potencial eléctrica. Esta ecuación que he escrito aquí, pues no es más que la ecuación de la conservación de la energía. Es la misma, solo que la estoy representando desde otra perspectiva que nos puede ser un poco más útil. ¿Estamos? Entonces, esta ecuación es la conservación de la energía, la misma, pero como ahora vamos a trabajar con cambios de energía potencial eléctrica, entonces eso es más útil trabajarlo. ¿Estamos? Que se les quede entonces, por favor. Cuando las partículas con carga positiva se mueven, siempre se mueven del punto de mayor potencial a menor potencial. Las cargas negativas siempre se mueven del menor potencial al mayor potencial. En cargas positivas, entonces se trabaja que la diferencia de potencial es negativa, y en cargas negativas se trabaja que la diferencia de potencial es positiva. Por favor, recuerden esto, eso es clave para los problemas que vamos a resolver ahorita. Entonces, pues en base a esto, veamos nuestro ejemplo número 1. Y el problema dice así. Un electrón acelera desde el reposo, vean, estaba detenida, hasta una diferencia de potencial de 370 voltios. ¿Cuál es su velocidad final? Muy bien, pues tenemos un electrón y el electrón tiene carga negativa. Entonces, como la carga del electrón es de menos 1.602 por 10 a la menos 19, esta partícula se está moviendo en un campo eléctrico, por supuesto, por eso acelera. Entonces, según lo que vimos aquí, dado de que es una carga negativa, entonces la diferencia de potencial la tomamos positiva.
Entonces, pues yo sé que la diferencia de potencial, según lo que dice aquí, es de 370 voltios. ¿Y cómo le hago para resolver el problema? Pues utilizo la conservación de energía. El cambio en energía cinética más el cambio en la energía potencial eléctrica debe ser igual a 0. Pero la energía cinética, pues cambio de energía cinética sería K final menos K inicial, ¿sí? Más el cambio en la energía potencial eléctrica. Pero el cambio en la energía potencial eléctrica fue un tema que nosotros ya trabajamos. Vamos a ver. El cambio en la energía cinética no es nada más que el producto de la carga por la diferencia de potencial. Entonces es más fácil que yo escriba aquí carga por diferencia de potencial. Y eso debe ser 0. Como en este caso la energía cinética inicial es 0 porque el problema me dice que parte del reposo, es decir, no tiene velocidad al inicio, entonces yo puedo encontrar que la energía cinética al final pues no sería más que el negativo de la carga por la diferencia de potencial. De eso entonces la energía cinética al final estaría dado por 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Finalmente, entonces, la velocidad final estaría dada por menos 2 veces la carga por la diferencia de potencial. Todo esto dividido entre la masa y en raíz cuadrada. Vean que la raíz lleva un menos adentro, ¿no? De alguna manera se tiene que positivizar. Entonces, la velocidad final, si ingresamos datos, me quedaría aquí. Menos 2 veces la carga. Y la carga es un electrón. Menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs por la diferencia de potencial, que en este caso pues la vamos a tomar positiva, y de 370 voltios. Entonces aquí me queda de 370 voltios. Todo esto dividido entre la masa, que es la masa del electrón, 9.109 por 10 a la menos 31 en kilogramos. Y ya tenemos entonces seguridad de que esta raíz va a dar algo real, porque tenemos signo positivo en el interior. Entonces ingresemos datos aquí, me quedaría menos por menos es más, entonces 2 por 1.602 por 10 a la menos 19, multiplicado por 370 voltios y dividido entre 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y, uy, no, está mal. Me queda entonces que la rapidez es de 11.41 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y así resolvimos nuestro problema. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Claro como el agua, claro como la leche. Todo claro por el momento, Inge. Muy bien, gracias. Que está fácil, ¿no? Pues ahora hay que recordarse algunos elementos. Hagamos un ejemplo número 2. Muy bien, el problema dice, ¿qué diferencia de potencial, me preguntan la diferencia de potencial, se requiere para proporcionar 200 ¿qué? Kiloelectronvoltios de energía cinética a una partícula alfa? Bueno, esta es la energía cinética y queremos saber cuánto debe ser la diferencia de potencial. Pero esta nueva unidad de medida se utiliza para cuando nosotros tenemos energías o valores de energía muy, muy, muy pequeños. Un electronvoltio tiene un valor de 1.602 por 10 a la menos 19 joules. O sea, esto es lo que vale la carga de un electrón, ¿no? Pero pues ahora no me está sirviendo el número para representar la carga del electrón, sino la cantidad de energía en joules. Por eso se llama electrón, ¿sí? Voltio. Entonces, la forma de poder medir las energías muy pequeñas es utilizando los electronvoltios. En este caso, entonces, como tengo 200 kiloelectronvoltios, entonces yo voy a escribir aquí 200 por 10 a la 3 electronvoltios multiplicado por
un electronvoltio es equivalente a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Y vemos de cuánto es esta energía. Entonces aquí me quedaría 200 por 10 a la 3 por 1.602 por 10 a la menos 19 dividido un electronvoltio. Y me queda de 320.4 en potencias de 10, 32.04 por 10 a la menos 15. 32.04 por 10 a la menos 15 joules. Vean, es una energía muy pequeña. Por eso es que es más fácil poderla expresar en kiloelectronvoltios. Muy bien, entonces, como el problema quiere que calculemos energía, voy a utilizar la conservación de la energía. Entonces, pues ya vimos que la ecuación que define la energía es el cambio en energía cinética más el cambio en la energía potencial eléctrica es igual a 0. Lo que me queda es que el cambio en energía cinética es igual al negativo del cambio en la energía potencial eléctrica. Ya vimos que el cambio en la energía potencial eléctrica no es más que el negativo de la carga por la diferencia de potencial. Finalmente, entonces, la diferencia de potencial... bueno, antes. Aquí me detengo. Vamos a ver qué carga se está moviendo, ¿no? Para saber si tomamos en cuenta el potencial positivo o la diferencia de potencial positivo o negativo. Vamos a ver. ¿Qué diferencia de potencial se requiere para proporcionar 200 kiloelectronvoltios de energía cinética a una partícula alfa? Bueno, es una partícula alfa, no es ni electrón ni protón. ¿Y qué es una partícula alfa? Aquí entre paréntesis me dice que es una partícula compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Muy bien, entonces la carga de la partícula alfa es de la carga de 2 protones y la carga de 2 neutrones. Pero como los neutrones tienen carga 0, entonces lo único que va a tener pues es la carga de 2 protones. Sí, vamos a ponerlo mejor así. Por lo tanto, lo que estamos moviendo es una carga positiva. ¿Y cómo tenemos que tomar entonces la diferencia de potencial para una carga positiva? Pues para una carga positiva tenemos que tomar una diferencia de potencial negativa. Entonces yo tengo la seguridad aquí que esa diferencia de potencial pues tiene que ser negativa. Entonces delta K es igual a menos la carga por el negativo de la diferencia de potencial. Así calculamos la magnitud. Generalmente siempre se calcula la magnitud de la diferencia de potencial. Por eso entonces yo puedo escribir aquí que la diferencia de potencial no es nada más que el cambio en la energía cinética dividido la carga, ya de forma positiva, ¿ven? Por lo tanto, el cambio en la energía cinética, que es lo que el problema me proporciona, esa es la energía cinética, que se representa como 32.04 por 10 a la menos 15. 32.04 por 10 a la menos 15 joules dividido la carga. Dijimos que es la carga de 2 protones, ¿no? Entonces aquí me quedaría 2 por 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí tenemos entonces la carga. Vean que la unidad de medida va a ser el joules sobre coulomb. Y joules sobre coulomb, pues ya sabemos que es voltio. Entonces aquí ya podemos determinar cuánto es la diferencia de potencial. Serían los 32.04, que es lo que tengo aquí, dividido 2, porque son 2 protones según lo que el problema indica. 1.602 por 10 a la menos 19. Y me queda entonces que la diferencia potencial es de 100 por 10 a la 3, o sea, 100 kilovoltios. Y ahí tenemos entonces la diferencia, la magnitud de la diferencia potencial que se requiere para poder mover un protón, o para poderle dar a un protón una energía de 2000 kiloelectronvoltios. Bueno, no a un protón, a una partícula alfa, perdón. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Claro como el agua, claro como la leche, claro como el chocolate. Por el momento, bien, Inge, por el momento estamos bien, bueno, por mi parte. Gracias, muy amable. Hagamos, Bueno, no sé. ¿Dígame? no, Inge, todo bien, todo bien. Muy bien. Hagamos más ejemplos. Yo tengo para ustedes hoy 5 ejemplos.
Dice el problema así. Un protón, carga positiva, inicialmente en reposo, es acelerado a través de una diferencia de potencial de 500 voltios. ¿Cuál es su velocidad final? Pues es muy parecido a este, ¿no? Me dan lo mismo, piden parte del reposo y todo, pero pues vamos a analizarlo. Vamos a ver cómo trabaja. Como es una carga positiva, entonces yo tengo que tomar en cuenta que la diferencia potencial debe ser negativa. Entonces yo sé que la diferencia potencial para este problema debe ser de menos 500 voltios. Al ser un protón, pues su carga es de 1.602 por 10 a la menos 19. Su velocidad inicial, pues es 0 porque parte del reposo. Y me preguntan la velocidad final como incógnita. Entonces, ¿cuál es su velocidad final? Muy bien. Empecemos. Calculemos entonces los elementos mediante energía. 0 es igual a la velocidad, al cambio de la energía cinética más el cambio en la energía potencial eléctrica. El cambio en la energía cinética, pues sería K final menos K inicial, más el cambio en la energía potencial eléctrica. El cambio en la energía potencial eléctrica, si ya vimos que es carga por diferencia de potencial. Como el problema me indica que la partícula parte del reposo, entonces su energía cinética es 0. Y por lo tanto, la energía cinética final estaría dada por el negativo de la carga por la diferencia de potencial. Como la energía cinética final se calcula como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos carga por diferencia potencial, entonces la velocidad estaría dada por menos 2 veces la carga por la diferencia potencial dividido la masa en raíz cuadrada. La misma ecuación que antes. Y dijimos que tenemos que considerar que este signo es negativo, que algo debe ser negativo para que pueda eliminarse. Entonces, la carga es un protón, no es negativa. Pero la diferencia potencial en este caso sí lo es. Por lo tanto, aquí me quedaría que la diferencia potencial es igual a la raíz cuadrada de menos 2 veces la carga, que es la carga elemental positiva, por la diferencia potencial, que es de menos 500 voltios. Y ahí logramos que todo sea positivo, dividido la masa del protón. 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si no estoy mal, si me equivoco me dicen, por favor. Con la masa. Sí. Entonces ingresemos datos a nuestra calculadora. 2 por 1.602 por 10 a la menos 19 por 500. Aquí ya lo puse todo positivo. 1.673 por 10 a la menos 27. Y si no estoy mal, pues entonces ya tengo el valor de la velocidad, que es de 309.44 por 10 a la 3 metros sobre segundo. ¿Sí era este el valor o es 6.673? ¿Me confirman? Solo tengo dudas. Y desde el valor, Inge. Sí, Bueno, muy bien. ese es el valor. Excelente. Tuve una laguna de no me recordar si era 6 o 1. Ahí estamos. Y ahí tenemos entonces la rapidez. Vean que hemos solucionado el problema del sino con asignándole correctamente la diferencia potencial. ¿Alguna pregunta? Solo, ingeniero, yo sí me perdí un poco donde dedujo que la diferencia de potencial era negativo. En este. Bueno. Recuérdense que desde aquí al principio mencionábamos que cuando las cargas positivas se mueven en él, van perdiendo energía potencial eléctrica. Y como la energía potencial eléctrica se relaciona con el potencial eléctrico, entonces, si aquí ya tiene menos energía potencial, pues entonces tiene menos potencial. Y aquí tenía más energía potencial, entonces aquí tiene más potencial. Entonces, como la partícula se movería en esta dirección, su potencial final sería este de aquí. Y su potencial inicial sería este de aquí. Como el potencial final es menor y el potencial inicial es mayor, entonces final menos inicial me va a dar un número negativo. Por eso es que tenemos que tomar que cuando tenemos cargas positivas, la diferencia potencial debe ser negativa. ¿Me explico? Ya entendí, sí. Gracias, ingeniero.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Claro como el agua. Muy bien. Hagamos Que otro por el ejemplo. momento bien, Inge. Muchas gracias. Muy bien. Trabajemos ahora con cargas puntuales. Dice este problema. Un electrón es proyectado con una velocidad inicial de 3.44 por 10 a la 5 metros sobre segundo. ¿Ven? Sí. Es un electrón, carga negativa, ¿verdad? Directamente hacia un protón que está esencialmente en reposo. Ese esencialmente en reposo significa pues, que siempre va a estar así. Si el electrón está inicialmente a una gran distancia del protón, ¿a qué distancia del protón es su velocidad instantáneamente igual al doble de su valor inicial? Muy bien. Entonces el problema me está diciendo que tenemos un protón que está esencialmente en reposo. Entonces voy a dibujar este protón. Aquí. Este es el protón. El electrón lo disparan desde una distancia muy grande, según lo que el problema indica. Sí. Es disparado a una rapidez inicial de 3.44 por 10 a la 5. 3.44 por 10 a la 5 metros sobre segundo, directamente hacia el protón. Según lo que el problema indica aquí, la distancia aquí es muy grande, o sea, infinito. Si el electrón está inicialmente a una gran distancia del protón, ¿a qué distancia del protón es su velocidad instantáneamente igual al doble del valor inicial? Por lo tanto, como este electrón está siendo disparado hacia el protón, pues hay dos formas para que pueda moverse. Una por la rapidez que lleva y otra porque es atraído hacia ese protón. Entonces vamos a suponer que la distancia es por aquí. Y necesitamos saber cuánto es esta distancia de tal forma de que su rapidez sea el doble. Si era de 3.44, pues ahora va a ser de 6.88 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? Esa es la pregunta. Bueno, entonces empecemos a resolver el problema. Como es por energías, pues yo voy a escribir aquí que el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial eléctrica debe ser igual a 0. Por lo tanto, aquí me quedaría aquí K final menos K inicial tiene que ser igual a el cambio, no, perdón, tiene que ser igual al cambio en energía potencial eléctrica, o sea, energía potencial eléctrica al final menos energía potencial eléctrica al inicio, y eso debe ser 0. Bueno, tal vez mejor lo hagamos algo. ¿Se recuerda que el último día de clases hablamos de cómo es el cambio en la energía potencial eléctrica en dos partículas con carga que se están moviendo entre sí? Vamos a ver, aquí está. El cambio en la energía potencial eléctrica entre dos partículas con cargas está dada por esta expresión. Por lo tanto, que sea más fácil, yo podría escribir esto entonces como constante eléctrica por carga Q por 1 partido la posición final menos 1 partido la posición inicial. Y eso es igual a 0. Como lo que quiero, bueno, empecemos antes mejor. Como al principio la separación entre las cargas es muy grande, entonces yo podría escribir aquí al inicio esta expresión es infinita y nosotros sabemos que esa expresión pues es tan pequeña que la podemos omitir. Por lo tanto, me quedaría de momento que la K final menos K inicial más la constante eléctrica por una carga por la otra carga dividido la posición final debe ser igual a 0. Por lo tanto, me quedaría finalmente que la constante eléctrica por la carga por la posición final es igual a la energía inicial menos la energía cinética al final. Y ahora sí, la posición final estaría dada por la constante eléctrica por la carga Q dividido la energía cinética al inicio menos la energía cinética al final.
Con esto, pues ya podemos ingresar datos. La constante eléctrica es la constante eléctrica. La carga 1 es la carga elemental positiva. La otra carga es la carga elemental negativa, ¿verdad? Porque es un protón y un electrón. Dividido la energía cinética al inicio, que sería 1/2 de la masa del electrón por su velocidad inicial al cuadrado, menos 1/2 de la masa del electrón por su velocidad final al cuadrado. Y todos los datos los tenemos. Tenemos la masa del electrón, tenemos la velocidad inicial y la velocidad final. Bueno, la velocidad final sería el doble, ¿no? Entonces también la tenemos. Y ya, pues únicamente es ingresar datos a la calculadora para obtener el valor de la posición final. Entonces, si ustedes me ayudan, por favor, para ver que no me equivoque, me quedaría aquí entonces la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, por 1.602 por 10 a la menos 19, por menos 1.602 por 10 a la menos 19, porque una carga es negativa, dividido 1/2 de la masa del electrón, 9 por 10, no, 9.109 por 10 a la menos 31, por la velocidad inicial, que era de 3.44 por 10 a la 5 al cuadrado, menos 1/2 por la masa, 9.109 por 10 a la menos 31, por la velocidad final, que es de 6.88 por 10 a la 5 al cuadrado. Y si todo está bien, pues ahí tengo la posición final, que debe ser de 1.43 más o ¿Y la menos. posición no es elevado a la 6? A las 6... ¿Cuál? ¿La que me dijo? La velocidad ¿La inicial. rapidez? Vamos a ver. No, a las 5. ¿Es a las 5? Sí, a las 5. Sí. Muchas gracias. Y entonces, ahí está. 1.43 por 10 a la menos 9, ¿qué? Metros. Entonces, cuando las partículas estén separadas casi que nada, ¿no? 1.43 por 10 a la menos 9 metros, yo tengo que la rapidez de ese electrón va a ser exactamente el doble de la velocidad que tenía al inicio cuando fue disparado hacia el protón. ¿Me explico? Sí, ingeniero. Es mucho más sencillo que calculando solo la tracción y la velocidad. Exactamente, ¿verdad? Muchísimo más sencillo. Muy bien. Hagamos nuestro último problema. El último problema que tengo para ustedes el día de hoy. Entonces, miremos, dice, dos esferas aislantes tienen radios de 0.3 centímetros y 0.5 centímetros, con masas de 0.1 kilogramos y 0.7 kilogramos, y cargas uniformemente distribuidas de -2 microcoulombs y 3 microcoulombs. Cuando sus centros están separados a una distancia de 1 metro, estas esferas se liberan partiendo del reposo. Inciso A. ¿Cuáles serán sus velocidades cuando entren en colisión? Inciso B. ¿Qué pasaría si las esferas fueran conductoras, las velocidades serían mayores o menores que las calculadas en el inciso A? Explique. Muy bien, para empezar, como las esferas son aislantes, las cargas asignadas en las esferas se quedan donde se quedan, ¿no? Donde se les asignaron. ¿Se acuerdan que en las conductoras, pues sabemos que las cargas están distribuidas bien en su superficie, ¿no? Mientras que estas, pues están donde las colocamos. Tenemos entonces dos esferas, una de 0.3 centímetros. Voy a dibujar, voy a suponer que una esfera es de esta, 0.3 centímetros, y la otra es de 0.5 centímetros. Es un poquito más grande. Ahí está. Una tiene una masa de 0.1 kilogramos y la otra una masa de 0.7 kilogramos. Cargas uniformemente distribuidas de -2 microcoulombs.
y 3 microcoulombs. Entonces aquí se me olvidó poner 0.3 centímetros de radio y 0.5 centímetros de radio. Y ahí está. Otro elemento importante es que dice que estas esferas se liberan partiendo del reposo. Entonces las velocidades iniciales de ambas es 0. Y observen la siguiente, la primera pregunta me dice, ¿cuáles serán sus velocidades cuando entren en colisión? Esto implica que ambas esferas están en movimiento. Las dos se van a mover. Comparado con el problema anterior que me decía de que esta estaba esencialmente en reposo. Por lo tanto, ya no podemos considerar que la rapidez de esta es 0. Tiene una rapidez. Entonces, pues analicemos o supongamos que estas partículas ya entraron en colisión. Voy a colocar una por aquí. No, Inge, perdone, el radio de la segunda pelotita, o sea, creo que es 0.5. ¿Es 0.5? Sí, solo que no lo puse bien. Ok. Perdón, gracias. Hasta muchas gracias. Ahí está. Bueno, otra cosa que no coloqué es que estos radios estaban, los centros de las esferas estaban a 1 metro. Y ahora, como están colisionando, entonces observen de que sus centros no van a coincidir, ¿no? Esto es 0.3 y esto es 0.5. Entonces, la separación entre sus centros sería de 0.8 centímetros. Ahí está. Están colisionando. Las dos se están moviendo. Una se está moviendo para allá y la otra se está moviendo en dirección contraria y por eso van a colisionar. Hay una colisión en esas partículas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es considerar la energía. Un poquito esto para que quepa el análisis que vamos a hacer. Ahí está. Ahora sí. Entonces, el cambio en la energía cinética es igual a el cambio en la energía potencial eléctrica. No, no es cierto. Más es igual a 0. El cambio en la energía cinética sería K final menos K inicial más el cambio en la energía potencial eléctrica. Bueno, son partículas, ¿no? Ya vimos que para esa ecuación podemos escribir aquí constante eléctrica por una carga, por otra carga, multiplicado por 1 dividido la posición final, menos 1 dividido la posición inicial. Y esto es igual a 0. Muy bien. K final. K final va a ser la energía final total que tenemos. Como las dos esferas se están moviendo, entonces yo tendré aquí 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Esta sería la energía final. Como estaban inicialmente en reposo, entonces yo sé que la energía cinética inicial pues es 0. Voy a remarcar aquí que esta es la energía final. La suma de las dos energías me da la energía final cinética. Más la constante eléctrica por una carga, por la otra carga, por 1 dividido la posición final, menos 1 dividido la posición al inicio. Y eso tiene que ser 0. Ahí tengo entonces una ecuación que tiene ciertos valores conocidos. Bueno, conozco el medio fijo, ¿no? La masa 1 sí, porque el problema me indica cuánto es la masa de cada esfera. Lo que no tengo son las rapideces. Las constantes y las cargas las conozco y las posiciones finales e iniciales las conozco. Por lo tanto, pues tengo aquí un problema, porque si yo ingreso datos me van a quedar prácticamente una ecuación de 2 incógnitas. La velocidad 1 y la velocidad 2. La idea ahora es cómo encontrar otra ecuación que pueda relacionar las velocidades. Entonces aquí puedo proceder a utilizar la conservación del momento lineal. El momento al inicio tiene que ser igual al momento al final. Como al inicio ninguna de las cargas se está moviendo, por lo tanto, no tenemos rapideces y el momento lineal debe ser 0. Pero al final las partículas sí se están moviendo. Entonces yo tengo que masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2
también debe ser igual a 0. Entonces aquí tengo una ecuación que me va a relacionar pues las dos ecuaciones, perdón, las dos velocidades, generando entonces así ya dos ecuaciones y dos incógnitas. Por ejemplo, si aquí despejo la velocidad 1, pues me quedaría que menos la masa 2 por la velocidad 2 dividido la masa 1, lo puedo reemplazar como expresión de velocidad 1 en la ecuación y así ya tengo una sola ecuación que tiene como incógnita a la velocidad 2. Entonces reemplacemos. Aquí me quedaría 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. No, no es cierto. Velocidad 1 que es menos masa 2 por velocidad 2 dividido masa 1 al cuadrado más 1/2 de masa 2 por velocidad 2 al cuadrado menos 0, lo vamos a poner, más constante eléctrica por carga por 1 dividido posición final menos 1 dividido posición inicial. Y esto debe ser 0. Y así ya tenemos una ecuación con una incógnita. Vamos a resolverla en nuestra calculadora. Aquí me quedaría entonces, vamos a ver, 1/2 por la masa 1. Bueno, la masa 1 dijimos que era de 0.1 kilogramos por menos fracción, masa 2 era de 0.7. 0.7 dividido la masa 1, que es 0.1, por la velocidad 2, que no sé cuánto es, le voy a poner x entonces, al cuadrado. Más 1/2 de la masa 2, que dijimos que era 0.7, por la velocidad que no la sé, pues le pongo x al cuadrado. Más la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, pues podría ser menos 2 microcoulombs. Menos 2 por 10 a la menos 9. No, menos 6. Por la otra carga, que es de 3 por 10 a la menos 6. Por 1 dividido la posición final. Bueno, la posición final dijimos que es de 0.8 centímetros. 0.8 por 10 a la menos 2. Menos 1 dividido la posición inicial, pues que era 1 metro. Y todo eso igualado a 0. Y le damos a resolver. Y ahí está. El problema me está indicando que tenemos dos rapideces. La velocidad 2 puede ser de menos 1.546 o más 1.546. Entonces ese es más o menos 1.546. De tal manera que si quiero localizar entonces la velocidad 1, pues lo único que hago es reemplazar este dato en la ecuación que tenemos aquí de las masas. Entonces me quedaría aquí menos la masa 2, que es de 0.7, dividido la masa 1, que era de 0.1, por la velocidad 2, que ya vimos que es de 1.546, más o menos, ¿no? Por lo tanto me queda aquí, que es menos más 10.822. Y aquí tenemos entonces las dos rapideces, pero pues ¿cuál tomo? ¿Las positivas o las negativas? Pues están en parejas. Si la velocidad 2 es de 1.546, entonces la velocidad 1 debe ser de menos 10.82. Y si la velocidad 2 es de menos 1.546, entonces la velocidad 1 debe ser de 10.82, porque pues me salió una más menos y la otra menos más. ¿Por qué me está saliendo así? Porque estas son las velocidades, no las rapideces, indicándome entonces que si una se mueve hacia la derecha, la otra se está moviendo hacia la izquierda. Por eso es que me están dando signos cambiados. Si esta es hacia la derecha, entonces esta es hacia la izquierda. Y si la primera es hacia la izquierda, entonces la segunda es a la derecha. Como quiera que tengamos, entonces las magnitudes de las rapideces, o las magnitudes de las velocidades, que serían las rapideces, es de 1.546 metros sobre segundo y 10.82 metros sobre segundo. Una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, indicando entonces ya la rapidez. Y así entonces hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico? ¿Se comprende? Bueno, logramos ahora el momento lineal. Recuerden un poquito los temas de física básica.